Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que de verdad disfruté muchísimo y yo creo que muchos de ustedes también podrán disfrutar. El libro en cuestión se llama Big Little Lies o Pequeñas Mentiras de la autora australiana Liane Moriarty. Antes de comenzar, me gustaría decirles que este libro fue publicado en el 2014 y que cuenta con una adaptación televisiva que fue bastante aclamada y recibió muchísimos premios. Y pues tengo que decir que la serie en realidad es muy buena, sin embargo, en mi muy humilde opinión, el libro es mucho, pero mucho mejor. Y pasando directamente a la historia, podemos decir que esta tiene dos subhistorias que en realidad son como cuatro, pero bueno, ahorita les explico por qué. Por un lado, tenemos una investigación policíaca que se está llevando a cabo porque en una reunión de padres de familia de una escuela, pues hubo una muerte y aunque parece que fue un accidente y que fue algo pues así como inesperado, también se tiene la sospecha de que esta muerte pudo haber sido un asesinato y que fue algo totalmente premeditado y planeado. Entonces se está llevando a cabo la investigación para saber qué fue lo que pasó, cómo y quién es que está involucrado. Lo interesante de aquí es que no sabemos quién fue exactamente la persona que murió, ni sabemos cómo o bajo qué circunstancias. Entonces, durante toda la historia vamos a ver pues ciertos testimonios de personas que nos están contando qué fue lo que ellos vieron en la fiesta y cómo es que eran las relaciones entre muchos padres y madres de familia de la escuela antes de esta fiesta. Y de verdad es una historia que a mí se me hizo súper interesante y que te mantiene al hilo hasta el final de la historia. Y por el otro lado tenemos la historia de nuestras protagonistas y por eso les digo que hay como cuatro subhistorias porque tenemos a tres protagonistas y la autora nos va a relatar la historia de cada una de ellas y también cómo es su amistad. Nuestras tres protagonistas son Madeline, Celeste y Jane. Madeline es una madre de familia que tiene dos hijos. Ahorita está casada y tiene un hijo con su actual esposo. Sin embargo, ella también tuvo un matrimonio pasado y está muy resentida porque su ex esposo la abandonó cuando ella era muy joven y cuando tenía una hija pues bastante pequeña y este marido se aparece nuevamente en su vida y ahora resulta que tiene otra hija a la cual sí le pone muchísima atención y a la cual no abandonó. Entonces, a pesar de que ella ahorita está en una relación pues bastante estable y está feliz, pues sigue teniendo mucho resentimiento con este hombre que la abandonó y que la dejó con su hija sola. Entonces, esa es una parte también muy importante de la historia. Por otro lado, tenemos a Celeste, que es una mujer que se distingue muchísimo por su belleza. Es una mujer extremadamente guapa, también muy amable y que tiene un esposo que es igual o si no es que más guapo que ella. Son lo que pareciera ser la pareja perfecta y esta pareja no solo destaca por ser extremadamente guapos, sino que también son una familia bastante adinerada y pues esto es algo que, como ya les comenté, pareciera que son una familia y una pareja perfecta. Sin embargo, con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que pues no todo es lo que parece. Y por último tenemos a Jane. Jane es una madre soltera que acaba de llegar a este lugar en donde se lleva a cabo la historia. Ella es una mujer que constantemente se ha estado mudando y pareciera que está huyendo de algo o buscando algo. Con el paso del tiempo vamos a ver qué es exactamente lo que ella estaba buscando y justo cuando iba el primer día de clases se encuentra con Madeline, que posteriormente la presenta con Celeste, y así es como se da la relación de amistad entre ellas. Y bueno, no les quiero contar muchos más detalles porque creo que lo importante es que ustedes conozcan a nuestros protagonistas y que poco a poco vayan viendo pues todo lo que es su vida. Quiero pasar directamente a lo que me gustó y lo que no me gustó de esta novela. Quiero empezar diciendo que la novela es de verdad tremendamente enganchante. Desde que nos empieza contando esta historia de esta muerte slash asesinato y no sabemos muy bien quién fue y cómo lo mataron o si en realidad lo mataron, pues ahí ya tenemos un aspecto ahí de suspenso que en realidad te mantiene muy intrigado por saber qué es lo que va a pasar. Y por el otro lado tenemos la vida de nuestras protagonistas, que también es muy, muy interesante, porque siempre salen algunas cosas, algunas temáticas, siempre se presentan situaciones que hacen que uno de verdad esté pues deseoso de saber qué es lo que va a acontecer. Y esa expectativa, intriga, suspenso que logró generar la autora de verdad es algo que le aprecio mucho y que me gustó muchísimo. Por otro lado, también me gustó mucho cómo es que hizo toda la cuestión temporal. Podría decirse que el desarrollo de la historia es lineal, sin embargo hay muchos flashbacks y hay muchos saltos en el tiempo que de verdad siento que estuvieron muy bien realizados
Por otro lado, también debo decir que me gustó mucho la voz de los personajes y cómo es que estos pues fueron creciendo a medida que avanzaba la historia. Me gustó mucho sobre todo la relación que se da entre nuestras protagonistas y cómo es que esta primera relación o este primer contacto que se da entre ellas poco a poco va evolucionando y se va convirtiendo en una amistad muy fuerte, muy duradera y una amistad entre mujeres que de verdad pues es de admirarse. Asimismo, me gustó mucho el ritmo con el cual la autora nos contó toda la historia. Hay momentos en donde pareciera que alenta un poco la trama para, pues, transmitirnos ciertas emociones o causarnos cierto impacto y en algunos otros momentos sube bastante la intensidad y sube mucho este ritmo y también, como ya les comenté, nos quiere como que transmitir muchas más cosas y muchos más sentimientos en base al ritmo. Entonces, eso también siento que fue algo que realizó con muchísima maestría. Y ahora sí, pues quiero pasar directamente al punto que más me gustó de este libro y son las temáticas que aborda. El libro aborda una cantidad de temáticas enormes que no les voy a relatar aquí en esta reseña porque si no duraría horas, pero debo decir que hubo unos 3 o 4 temas que me llamaron muchísimo la atención y que creo que vale la pena mencionarles. El primero de ellos es el papel de las madres y sobre todo el de las madres profesionistas y cómo es que la sociedad percibe pues este papel de madres en la educación y en la crianza de los hijos. En primera instancia se habla mucho de la responsabilidad en la crianza de los niños y cómo es que esta suele recaer primordialmente en las madres. Me gusta mucho cómo es que la autora no habla de estas temáticas de manera muy explícita, o sea, no te dice, te voy a hablar de la maternidad y las madres profesionistas o lo que sea, sino que todos estos temas los logra meter en la historia y los incluye como situaciones o como conversaciones que tienen nuestros protagonistas y por ende, en realidad uno logra pues como que ver cómo es que estos temas en realidad te parecen mucho a la realidad y son temas muy comunes, pero que al mismo tiempo a veces se pasan un poco por alto a pesar de ser temáticas muy relevantes. Y en este caso nos muestra cómo es que muchos piensan que la responsabilidad de la crianza de los hijos cae exclusivamente en las madres. Y en este caso vemos cómo hay pues muchas madres que están en la escuela y cada una de ellas pues tiene distintas actividades fuera de tener hijos, ¿no? Una de ellas particularmente es casi la CEO de una empresa y por ende pues no tiene tantísimo tiempo para sus hijos y en el momento en que los hijos empiezan a mostrar un menor desempeño académico o empiezan a tener ciertas actitudes así un poco distintas, como que no se integran muy bien con el grupo o tienen algún comportamiento que, como les digo, sale un poco de la norma, siempre se culpaba a la madre y se decía, bueno, es que la madre que se la pasa trabajando y casi no se preocupa por los hijos es la causante de que los hijos tengan muchos de los problemas que tienen o que pues no se puedan desarrollar tan plenamente como deberían. Y entra la pregunta de pues qué pasa con los padres, ¿no? Al final las madres no son las únicas personas responsables de la crianza de los hijos y se debería de contemplar cómo es que los padres pues también deberían de desempeñar un papel importante en la crianza y cómo es que en el momento en que algo le pase a los hijos pues también se debería de considerar al padre y no solo dejar que todo caiga en las madres, ¿no? Asimismo, se habla mucho de cómo es tan difícil balancear lo que viene siendo la vida profesional y en sí el papel de madre. Y en estos casos vemos cómo muchas mujeres se debatían esto entre, pues sí quiero tener un desarrollo profesional, pero que no me haga ver como una egoísta, porque no quiero que piensen que yo solo pienso en mí y no en mis hijos. Asimismo, tenemos a madres que están muy frustradas porque sienten que no se pueden desarrollar plenamente si quieren seguir pues como con este papel de madres en su totalidad o de la manera más adecuada. Y esto es una temática que se ve constantemente y que de verdad me hizo reflexionar mucho porque pues es un tema que siempre es un problema, sin embargo no se aborda muchísimo y creo que la autora lo mencionó y lo pues puso en la mesa de una forma bastante buena, sobre todo porque es una temática que de verdad afecta a muchísimas mujeres que constantemente se están preguntando cómo es que pueden encontrar este balance y la pregunta yo creo que es, ¿en realidad hay una forma de que uno pueda encontrar un balance en donde se pueda desarrollar plenamente y al mismo tiempo puedas desempeñar tu papel de madre? Yo creo que para alcanzar ese punto es necesario que el hombre también tome muchísima más responsabilidad sobre lo que viene siendo la crianza de los hijos
Y pues sí, ese es un tema que se aborda en el libro y que de verdad me gustó muchísimo. Otro tema que también siento que la autora abordó de manera espectacular es la violencia doméstica. Es un tema bastante complicado, bastante complejo y en ocasiones siento que si los autores no lo abordan muy bien puede ser un tema bastante peligroso, sí, pero creo que la autora hizo un trabajo excepcional al mostrarnos este caso. Y bueno, solo les quiero comentar que en este libro se habla de un caso de violencia doméstica y al inicio uno lo lee y pues obviamente yo creo que muchos de nosotros pensamos en por qué la mujer sigue con este hombre y por qué simplemente no lo deja. Y lo que hace la autora en este libro es explicarnos muy detalladamente qué es lo que pasa por la mente de una mujer que está sufriendo violencia doméstica y cómo es que pues muchas cosas están involucradas en el momento en el que ella decide quedarse, porque al final pues el personaje que nos presentan aquí que está sufriendo violencia doméstica en realidad sí sabe que la está sufriendo, sabe que debe de hacer algo, sabe que lo mejor es irse. Sin embargo, hay muchas cosas que la detienen y la autora logra presentarnos como que todos estos puntos, logra hacernos ver que hay muchos aspectos desde cuestiones emocionales, como que ella todavía sienta algo por su pareja a pesar de las cosas tan horribles que le hace, también pasando por qué es lo que le pasaría a los hijos y cómo es que el hecho de que ella se separara o el hecho de que ella dijera abiertamente que el padre golpea a su madre, pues podría tener efectos en los hijos. Asimismo habla de el hecho de independizarse tanto económicamente como vivir sola y en cierta medida convertirse en una madre soltera y pasando también por todo el miedo a cómo es que la gente pueda reaccionar a esto. Esto es algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque no había pensado en cómo es que en el momento en que una mujer sale y dice que pues ha sufrido violencia doméstica, en ese momento pues la gente la empieza a ver de manera diferente, ¿no? Desde el hecho de que sienten lástima por ella hasta que tal vez la culpen un poco y como dicen, se victimice más a la víctima por decir como, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Por qué no lo dejaste antes? ¿Por qué no hiciste esto? O tal vez incluso la culpen y digan, ah, sí, de seguro te golpeaba porque hacías cosas que no eran correctas o cosas así. Y en el libro de verdad se logra explicar muy detalladamente y de una forma, como les digo, muy bien hecha, o sea, donde todo va sucediendo lentamente y poco a poco podemos entender cómo es que es tan difícil salir de estas relaciones y por qué a muchas mujeres les cuesta tanto trabajo decidirse por simplemente dejarla. Yo aprendí muchísimo sobre esta temática en este libro, así que de verdad les recomiendo muchísimo el libro si les interesa conocer un poco más de qué es lo que pasa en la mente de algunas mujeres que sufren violencia doméstica, porque creo que el libro hace una muy, pero muy buena explicación y de verdad logramos entender qué es lo que está pasando por la mente de estas personas. Asimismo, en el libro se trata el tema de la victimización, se habla mucho de la amistad entre mujeres y también se habla qué es lo que pasa después del matrimonio y del felices para siempre. Entonces, de verdad, pues creo que es un libro que aporta muchas, muchas temáticas muy interesantes y de verdad yo se lo recomiendo ampliamente. Pasando a las cosas negativas, debo decir que en realidad no hubo muchas, de hecho no se me ocurre nada más que yo solo siento que el libro fue muy corto, me hubiera gustado que durara mucho más y me hubiera gustado conocer muchísimo más de nuestras protagonistas, pero fuera de eso de verdad no le encontré nada negativo a este libro. Y pues ya por último solo les quiero recomendar este libro a cualquiera que les gusten los temas de misterio, de suspenso, también a las personas que les gusten las historias entretenidas, enganchantes y a cualquiera que le haya interesado alguna de las temáticas que les mencioné previamente, sobre todo temáticas un poco feministas y para reflexionar un poco sobre el papel de la mujer y en sí todo lo relacionado con la cuestión de ser madres. Este es un libro que de verdad les gustará muchísimo. Y bueno, eso fue todo. Me encantaría que me cuenten qué opinan, han leído este libro, han visto la serie, qué les pareció. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.